Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, bien Javi Solís y Verónica García Peña a la radio. Pensaba que Verónica iba a venir, no sé, con un jersey de renos o una cosa de estas, pero no y es un poco Grinch de la Navidad. Sí que me gusta mucho. Verónica es una enamorada de la Navidad. Pero vengo de ver, o sea, a ver, Sí, en realidad muy bien, vengo de tipo más estilo abeto. Árbol de Navidad, le falta a usted En cambio, Javier Solís sí que hay un buen Grinch sí, de la Navidad. Bueno, Sí, a medias. ¿no? Con los A ver, años te estás un poco... Me estoy ablandando. Efectivamente. Me estoy ablandando. A ver, que tampoco soy un comedor de niños crudos, ¿eh? A ver si la gente va a pensar aquí que... Pero bueno, sí, tampoco es la época del año que más me guste, no. Vale. Pero bueno. No, a mí, hay que bueno, no sé, igual vivirla. me gustaba más antes, claro, los años pesan pero bueno, no me molesta tampoco la Navidad. No, a mí me molesta el rollo de estas cosas de las luces. Pues a mí es lo que más me mola. ¿En serio? Te lo juro. Yo hago un día de ir a ciudades a ver luces. A verlo. Sí. O sea, ¿qué te No el día un que tour no el León, día que lo Vigo? inauguran, Vale. sino yo voy cuando me da la gana, Vale. pero me gusta, sí. Y se hace muchas fotos. Sí, también. No, luego no las comparto todas, pero sí me Pero gusta. te mola, o sea, sí, te mola sí. ahí. Igual que lo de decorar la casa y eso. Sí. Sí, claro. Ah. Con mi Belén, tengo un Belén hecho ganchillo. Y tengo, ganchillo? claro, ¿Por ti? mí, sí. Ah. Y también tengo un Papá Noel, ese ya no está hecho a ganchillo, este es de cerámica, que es mío desde cuando era pequeñita, entonces Ah. es como que me acompaña. El olenchero, y ¿no? tengo un olenchero hecho a ganchillo también. qué guay. Ese ya es de tamaño así, ¿eh? Bueno, y tengo un cascanueces, porque claro, a ver qué es la Navidad sin un cascanueces. Vale. Y tal, me falta el rey de los ratones, pero bueno, ya lo conseguiré. Ya. Impresionante. Un Oye, día... es que la Navidad... No, y pero- el árbol también pongo El árbol también, El hombre. árbol tiene adornos todos de ganchillos, y de ganchillo y de tela hechos por mí. Mira, para el año que viene igual podríamos hacer un especial. ¿Especial navideño. qué? Sí. Un especial navideño. ¿Sobre qué? Pues de la Navidad. Sobre la Tú Navidad. para repunar y Verónica para venderlo. Ah, pero sobre la Navidad sí, en plan Que general. podemos hablar de un montón de cuentos de Navidad. ¿Tú sabes Claro. la cantidad de cuentos que hay de Navidad? Puf. Lo sé. Y además podemos Ya. hablar de los cuentos más Ves, se tristes. está viniendo arriba. Sí, de los cuentos más tristes que existen. Bueno, Que la de gente las se primeras cree que secciones son- de la Casa Gris fue Cuento de Navidad de Dickens. Eso, Sí, ¿eh? es cierto. Si no recuerdo mal. Sí. El tercero o cuarto... Claro, pero es sección. que la gente se cree que en Navidad solo existe Dickens, pero no, tenemos a Andersen más, y tenemos a mucha más gente. Lo que Muchos, pasa que incluso a la Gaskell. Además, y así. Andersen, que era Era un drama. era un gore de su época, Era un ¿no? drama. No había piedad ahí. No, allí, o sea, a ver, que la gente dice, ay, sí, la sirenita. Pff, pobre sirenita. Ay, sí, claro, la cerillera. La gente sabe, esto lo siento, es un spoiler, la gente sabe que la cerillera muere de frío en las calles, sola y abandonada, y es una niña. No lo saben. Qué final cruel, ¿eh? Que es súper cruel y triste y terrible. A mí es que ese cuento me tiene traumatizada desde que era Queridos niña. niños que escuchéis Les Fartures. Ay, si queréis ser felices, No no nos leáis escuchéis. estos cuentos todavía. Leer... Que vean Disney. Barco de vapor y Fray No, Perico bueno, Suborrico. el barco de vapor también tenía algo. O sea, Bueno, a ver, había alguna depende cosa de un los poco heavy, cuentos. vale. Depende- a ver, no todo va a ser. No, la el vida es así. pirata Está bien, garrapata. O sea, está bien que se Lo venda- importante es que lean. Eso Sí, ya. que Vale, sí. vale. Bueno, a ver, el patito feo está bien. Es de Andersen, está bien. Sí. Un bueno. poco cruel también. Que no, bueno, pero porque le hacen bullying y eso. Claro. Pero está bien porque No. se lo explican y luego lo explica la belleza está en el interior, o sea, al final. Y que- Tiene un mensaje... Bueno, hoy venís con uno... Hoy no es navideño, Nada no. navideño, pero No. vale, una pero novela mola. de terror de los años... Bueno, aunque según se mire, porque 50. en muchos países leer estas cosas en Navidad está de moda. A ver, los Mola. relatos de Navidad tienen que ir mucho con los Fantasmas. con los cuentos de fantasmas. Sí. Muchísimo. Claro. Hay una relación ahí total. Son las lecturas que se solían hacer al calor de la chimenea y demás. Sí. Está, vamos. Entonces este libro encajaría dentro de Yo creo que, esas sí, lecturas de fantasmas Me gusta. Sí, sí. Bien. La maldición de Hill House. de Shirley Vale. De Jackson. Shirley Jackson. Yo, claro, de esto solo conozco las milenta versiones Adaptaciones cinematográficas. efectivamente, que hicieron. Pues pesan más que la novela. Ujú. Porque, a ver,
todos conocemos la adaptación, por ejemplo, de Flanagan para Netflix, que es la más reciente, pero también la de Liam Neeson, que sale del de prota, quiero decir, en la peli, que esa será de los 2000, Del 99. del 99. Y luego hay alguna anterior, pero yo de esas ya no me acuerdo. Del 63, la primera adaptación cinematográfica. Y claro, han pesado más porque han hecho más hincapié en la parte que tiene que ver con los fantasmas, con la casa encantada. Pero todo el mundo piensa que esto es una historia de terror con una casa encantada, Clásico, con muchos fantasmas. o sea, canónico. Más convencional. Sí. Y es en realidad terror psicológico. Y sí, hay una casa encantada. Pero tiene una enorme carga emocional que está... O sea, el terror es psicológico porque es ambiguo. Ajá. Ella no te lo va a explicar. El terror lo vas a sentir tú en función de tus propios miedos. Ujú. Te lo deja ahí como... Claro. Entonces, ¿de qué va esta novela? Yo ya sé de qué va la novela. ¿Qué dice todo el mundo? De una casa maldita, porque ya lo dice su título. Pero no. Va de una mujer frágil Ajá. y muy sola, que llega a una mansión que parece estar viva. Y que poco a poco empieza ella a confundirse con las cosas que suceden, si esa casa en realidad puede ser su hogar. Ujú. Y ahí, pues bueno, entonces no es una historia de fantasmas. Y es la historia de alguien que busca un hogar en el lugar equivocado. Ah. Esa sería la definición que yo creo que... Si define esta novela en una frase, pues eso, es la historia de Eleanor que busca el hogar en el sitio equivocado. Sí, porque la historia... Están las hipotecas como para andar equivocándose, Javier. Más o menos consiste en un doctor que ve que esta casa tuvo fenómenos paranormales en un pasado y entonces quiere realizar experimentos y para ello reúne a un grupo de 3 personas más él 4. Y una de ellas es Eleanor, otra es Teodora y otra es Luke, que es uno de los herederos de esa mansión que se encuentra inhabitada porque de momento nadie vive en ella. Y entonces el doctor consigue que los propietarios de Hill House le cedan la vivienda para realizar una serie de fenómenos, estudios paranormales. Y entonces eso es lo que sucede con el argumento, que van a estar un par de semanas, si no recuerdo mal, Sí, por pues ahí viviendo en ella, y es donde se van a desarrollar los acontecimientos. Que hay una regla muy importante, Verónica, en la casa, que es que está prohibido salir de noche. después del anochecer. Sí. ¿Ah, sí? Sí. No está permitido, y el grupo, Y no me- comisionado por el como- doctor, como dice la criada, no y no permite me que se quedo salga. después de la puesta de sol. Ah. efectivamente, y es donde ocurren los fenómenos paranormales que Que muchos de ellos en realidad no son paranormales, son arquitectónicos. Sí. Tienen que ver con la arquitectura de la Iba a casa. decir poltergeist. Porque a mí me recuerda a la casa torcida en muchos aspectos. Es que la casa está torcida. Literalmente. Entonces, claro, como la casa está torcida, hay cosas que Te suceden. provoca una serie de sensaciones, Claro, ¿no? provoca sensaciones, Como como de el- desequilibrio, vale. de puertas que se abren y se cierran, de ventanas, de ruidos. Entonces todo eso me recuerda a la casa torcida, la otra historia que hay. Entonces que estaba construida también, le iban añadiendo cosas. Vale. Bueno, entonces en ese sentido, claro, muchos de los fenómenos paranormales no son tales. La casa es asimétrica. Eso. Vale. No tiene una simetría, entonces eso provoca que haya una serie de reacciones a la gente que vive que les produce pues sensaciones de terror que se manifiestan en sonidos, atmósferas, temperaturas, voces, sueños también, es lo que provoca la casa, pero no hay, digamos, un terror corpóreo, ¿no? La casa es un organismo vivo y que provoca una serie de sensaciones, pero no tienen que ver con apariciones fantasmales o No hay espectros. sustos ni así como creemos, que eso pasa en las pelis y las series, Claro. que son adaptaciones y está bien, son buenas adaptaciones, pero Es muy son tipo distintas. David. Además creo que es una de las inspiraciones, muy tipo Stephen King. Stephen King Sí. se Era lo que se iba a decir, basaba que- en Shirley que- Jackson en algunos claro. de sus relatos. Que tú cuando estás leyendo un libro y falas eso de terror psicológico, que bueno, tú sabes mucho de esto, Verónica, es como que te va llevando, ¿no? Claro. Pero claro, tú en el cine, llevarlo eso luego al cine o a una serie es muy, muy complicado. Pues Necesitas ahí utilizas la inmediatez, música, eso es, utilizas claro. las sombras, las luces, los efectos. Sí, claro, eso es distinto. Y luego, bueno, a ver, que son adaptaciones. Entonces, en los personajes en la mayoría de las series y pelis también los cambian. El médico es distinto, tiene otras intenciones. Por ejemplo, en la película Liam Neeson no es un tío que va a investigar
fenómenos paranormales. Lo que hace es que es un doctor que estudia el insomnio, creo, y problemas de ansiedad y demás, y reúne allí a una serie de personas que tienen esos problemas. Y es más de terror y de sustos y de, bueno, y mueren personajes. Yo creo que hay, y de hecho hay más personajes, más esto y tal. A mí me gusta mucho la criada. La criada, que es la señora Dudley. Yo también estoy de acuerdo con Verónica, que es uno de los personajes preferidos, que no aparece tanto, pero... Porque sabe mucho más de lo que dice. ¿A usted ¿no? por qué le gusta ese personaje? Ay, porque se va a la puesta de sol. Y porque es súper estricta. Ay, a mí también, por eso. Porque es muy metódica y hay unos horarios y se tiene que cumplir a rajatabla. Sí. Vale. Tú si no estás a las 6, a la hora de... Bueno, por poner un ejemplo de... El desayuno del a té, las 9, la comida a la 1, la cena a las 6. Y no me quedo después de la puesta del sol. Vale. Eso es. Y si no, Y atenta si a las gritan, consecuencias. nadie les oirá. Esa señora no vive en la casa, se va de la casa antes del anochecer también, porque más o menos sabe lo que hay. Joder, más o menos. Sí, Sí, que lo sabes, sí. La señora Dudley. Ella es, además, en el fondo, es como... ¿Qué es lo que funciona, lo que hace la comida en esta novela? Sirve de conexión con la realidad. Ujú. Es lo que ancla el mundo en el que empieza a vivir los personajes, porque al principio parece todo como muy normal, pero aquello se va torciendo como la casa. Y entonces, claro, la situación de los personajes empieza a agriarse. Ajá. Las relaciones. La casa empieza a sacar lo peor de cada uno de ellos. Y empieza a haber discusiones, se empiezan a llevar un poco peor y cada uno saca sus miedos, sus cosas. Leonor, por ejemplo, que es la protagonista principal, esta saca, bueno, yo qué sé lo que saca todos los miedos, traumas y complejos que tiene, sobre todo complejos. Y entonces la señora, la mayordoma, digamos, es la que les ancla de nuevo a la realidad, porque cada vez que les dice que a tal hora es la comida, a tal hora es la cena, a tal no sé qué, y luego yo me marcho y aquí se quedan solos y nadie les oirá gritar y tal y no sé qué, pues ella es la que les hace esto con la realidad. Pero en ningún momento ellos dicen, no entréis aquí, o sea, salid por patas del No, día no. si podéis. Bueno, al principio Sí. del todo el marido, recomienda ¿no? El marido de ella, al señor Dudley, sí. el señor, que solo aparece en los al primeros principio, capítulos. claro, pero es el que les dice lo de, pero tú estás seguro ¿A de a dónde lo que vais? vienes, ¿Dónde vais? y ese es el que dice lo de nadie les oirá gritar. Y después hay un momento, creo, en la novela, que se produce una ruptura entre la armonía o entre el grupo de esos 4 personas cuando llega a la mansión la señora Montague, que es la esposa del doctor Montague, y un amigo, que es un profesor, se llama Arthur. Y ellos llegan porque también están interesados en hacer una serie de experimentos, pero no son del estilo que el profesor propone, sino que llegan con un instrumento del siglo XIX que es la planchette en francés, o bueno, como se pronuncie, sí, planchette o planchete, dicho de manera literal, que es una especie de ouija del XIX, Ajá. pero que consiste en una tabla de madera que tiene unos lápices, y entonces a medida que hay efectos paranormales va escribiendo, el que está utilizándola escribe en lugar de la ouija Sí, de la más escritura tradicional del automática. vaso. Vale, sí, vale. Y eso es la plancheta, y es el instrumento que trae la señora Montague. Que es el personaje más engreído que te puedes echar a la cara. Sí, ¿eh? o sea, a mí tampoco me gustó mucho ese personaje. Y entonces ahí aparece, digamos, una ruptura entre lo que sucedía o la convivencia que tenían esos 4 personajes a la llegada de la señora Montague, que revoluciona un poco todo y que da lugar a unos episodios muy terroríficos. ¿No? Sí, al final, no. A ver, vosotros leyendo esto respigasteis vos, o sea, tú Bueno, en algún notas momento que que te sí. entra por aquí algo, ¿no? A ¿no? ver, más que es que te produce una sensación de Desasosiego. Sí, de estar. Tú lo estás leyendo y tienes esa sensación de. Aquí pasa esto mal, Va a esto va a acabar mal, va a acabar. esto. Y sigues, claro, tú sigues porque tienes ahí esa sensación y además no tienes muy claro quién hace qué, por qué hace las cosas y por qué suceden algunas cosas. Luego, además, algunas se te aclaran y otras Jackson lo deja a la libre interpretación del lector. Porque a mí eso sí me gusta, que los lectores no son idiotas o no somos idiotas. Y a mí, no, es que es verdad, hombre, que a mí esto de que me hagan últimamente novelas que parecen purés, que no, que yo cuando quiero un puré ya me como un puré, pero en general me gusta comer las cosas, o sea, ya no me hagas un puré de una chuleta, o sea, no necesito. Yo cuando quiera comerme un puré, yo ya compraré el puré. Entonces, esto de que hacen de un tipo esta parte, está todo tan mascado, Ya. que no tiene ni chicha ni libola y no tiene... En cambio, esta es de esas novelas distintas, en las que te va soltando y diciendo, pero no todo, porque, oye, tú, con tus miedos y con tus experiencias,
verás esa casa, verás a los personajes y verás todo de una forma distinta. Y esa es la gracia, porque así cada uno de nosotros leerá el libro y sacará sus propias interpretaciones y vivirá su propia aventura. Ya. Como aquellos libros de Vive tu propia aventura. La inmediatez de la sociedad en la que vivimos está un poco afectando a las novelas que se van Está escribiendo. afectando a todo. Claro. A todo. Sí. Yo eso sí lo noto, sí. Una particularidad también que observé en la novela es la de la narración, que es en tercera persona, Verónica, pero en muchos momentos es Eleonor la encargada de narrar, porque es la que tiene en la cabeza cosas que suceden que solo ella es capaz de interpretar. Y toma el papel de narradora en muchos momentos, aunque nunca se abandona a la tercera persona, pero sí es verdad que ella toma ese rol de claro, contarnos lo que estás pasando. Y eso también te genera esa sensación de no saber muy bien, porque claro, de repente te pones en el lugar de la chica y ya es como distinto, ya no es la misma... Dices, es que esta mujer, esta chica, esta persona, esto aquí, claro, y te da pena, pero a la vez dices, bueno, hay cosas que se las merecen. Y otras a la vez dices, pero es que qué pobre muchacha, y sigues así. Entonces está bien porque te va poniendo como en una balanza y vives en el gris, estás todo el rato ahí en equilibrio, y eso a mí por lo menos es lo que me parece que es un acierto de la estructura. Sí, y va ganando interés con el paso de las, sí. De las y páginas. tiene un final, hay ritmo, tiene un final que no vamos a desvelar. ¿Estamos de acuerdo? ¿En serio? No lo vamos a desvelar. No. A ver, la novela es del 59. Ya, pero no lo vamos a desvelar porque todo el mundo piensa que sabe no solo de qué va la novela, sino cómo acaba la novela, y en realidad no tiene ni idea, pero ni idea en absoluto. No saben cómo acaba esta novela. Y es un gran final. ¿Sí? Sí, es un gran final. Desde mi punto de vista, es el final, además, adecuado. No le veo otro final. Tiene que acabar así. Javi, ¿estás de acuerdo? Bueno, es un final que deja, o sea, está claro lo que sucede. No es uno tampoco que te dé pie a pensar, pero esto por qué pasa así, no. Queda muy a las claras. Otra cosa es que, bueno, la novela, digamos que tenga unas interpretaciones que cada lector pueda hacer, pero no del final, sino de todo lo que va sucediendo a lo largo de ella. Y luego hay una cosa sobre la estructura muy buena. Empieza de una manera y acaba igual. Uh-huh. Quitando 3-4 líneas, empieza, no sé si, bueno, Hill House, insana, se alzaba solitaria contra sus colinas, conteniendo la oscuridad interior. Estaba allí desde hacía 80 años y podía estar 80 más. Dentro las paredes seguían de pie, con los ladrillos dispuestos en orden, los suelos eran firmes y las puertas estaban prudentemente cerradas. El silencio yacía agazapado en la madera y la piedra de Hill House, y lo que fuera que rondaba por allí lo hacía a solas. Ah, qué guapo, ¿eh? Así empieza y así acaba. Ya me enganchó. Y así acaba. Ah. Así empieza y así acaba, pero aunque yo te haya leído el final, en realidad tú no sabes cómo va a acabar. Vale. O sea, entonces, son solo las palabras, sí, ¿no? Lo que se repite. Y la serie de Flanagan conserva ese inicio. Empieza así, lo único que cambian 80 por 100 años o por algo así, y acaba también así. Entonces eso, por ejemplo, me parece un guiño estupendo. La historia que está ambientada, si no digo mal, sí, en Estados Unidos, aunque no hay tampoco una referencia geográfica muy evidente, pero bueno, Shirley Jackson era de Estados Unidos y está ambientada en Estados Unidos. Vamos a la parte gastronómica. Venga. Porque es una novela, yo creo que de las que llevamos trayendo a la Casa Gris, la que más comida aparece sin pretenderlo, porque no sabíamos que aparecía tantas. Estas cosas que eliges una porque te parece interesante traer a la sección, y tiene muchísimos alimentos, Verónica, pero muchos, sí, ¿eh? Muchos. No sé si vamos a decirlos todos, pero va bien. ¿Cuáles te llaman la atención? Bueno, a ver, es que yo ya hago con las novelas lo que se llama sinestesia. O sea, es decir, a mí las novelas me huelen y saben a cosas concretas. Por ejemplo, la bruja Lois de Gaskell sabe a manzanas, pero Norte y Sur de Gaskell sabe a melocotones. Entonces me gusta tu avería mental, o sea, claro, esa estructura que te vas montando. Sí, que es verdad, me mola, es como lo de, a ver, como Carmila sabe a chocolate. Ajá. Bueno, pues esta novela para mí sabe a coñac. Aparece el coñac. Pero sabe a coñac. Yo ahora pienso en esta novela y mi mente directamente va al coñac. ¿La relacionas con el coñac? Sí. También podría ser con el café.
café y coñac, pero ha pesado más el coñac. Aparece muchísimo. Sobre todo según vamos avanzando, claro, porque van empezando ocurriendo a cosas más terribles y esta gente dice, saca la botella de coñac, dale al coñac, ponme una copita de coñac. Que es verdad, es por eso. Y luego, bueno, aparecen muchas cosas. A veces sopa, gachas, queso, caramelos, pastel de chocolate. Una cosa así también muy interesante. Hablan todo el rato de, tenemos que hacer un picnic. Y tenemos que un picnic. Y el picnic está asociado a huevos duros, a pastel y tal, y siempre está asociado ese picnic a la felicidad. Ajá. Es decir, ellos, los personajes, cuando quieren demostrar como que, claro, el picnic es como un momento, cuando podamos hacerlo, seremos felices, cuando podamos y veremos atardecer y los árboles y la naturaleza y tal, piensan siempre en el picnic. El picnic es uno de los momentos más sobrecogedores de la novela. Aparece luego al final, es un episodio de terror. Para mí el que más me asustó. ¿Pero por qué? Porque en realidad llevas toda la novela asociando el picnic a la felicidad. Claro. A que va a ser un momento súper chulo en el que van a estar allí comiendo huevos, disfrutando del paisaje, de los pasteles, de las pastas, de lo que lleven, ¿no? Y claro, cuando luego sucede el momento del picnic y aquello se convierte en una especie de no sé, de cosa, de pesadilla onírica, porque es muy onírico, en el que parece que, no sé, que parece sacado de una peli de Lynch y en el que los personajes y las cosas y los animales y todo se transforman, pues claro, ya el picnic deja de ser algo alegre para convertirse en otra cosa. Picnic es un anglicismo, pero que a su vez es un galicismo. ¿Ah, sí? Voy a hacer yo el comentario de repelente. Sí. Porque viene del francés pique-nique. Era el picnic en francés es pique-nique. Entonces los ingleses, pues adaptándolo a su idioma, picnic. Pique-nique. Bueno, es algo así como picar algo de poca importancia, no un picnic, algo sobre la marcha que cada persona lleva una cosa. Y los ingleses lo adaptaron como picnic, que es un anglicismo que la RAE lo tiene adaptado también y aparece en la RAE como picnic. Es una palabra válida. Ya lo he encontrado, es que no sabía exactamente, aparte de los huevos duros y del pastel, era limonada y también ensalada de pollo lo que querían llevar al picnic. Sí. A mí me llamó atención el vino de bayas de Saúco. Ah, sí. Shabú para los asturianos, vale. Saúco. ¿Qué es eso? Pues vino de bayas. Licor, ¿no? Un ¿Qué? licor, sí. Yo nunca escuché ese tipo de bebida. Me llamó la atención, ¿Pediste delante de mí alguna vez en tu vida el licor de gomibayas puesto de fama? Claro. De gomi, como los ositos gumi. Eso, ¿eh? Como los ositos gumis que saltaban, como los dibujos animados. Y por la canción de Platero y tú. Un licor de gomibayas. Ay, no me acuerdo ahora de la canción. Bueno, hay pastel de melocotón y nata para montar. Después aparece otro alimento francés. Sí, el raro. El raro este. A ver si lo pronuncias bien, venga. No, el soufflé iba a decir. Ah, no. Ah, vale, pero es que había otro, ¿no? Sí, tiene algo por ahí apuntado. Yo no lo tengo. Entonces, no, tengo el soufflé. Y tengo una cosa que es una maravilla gastronómica. A ver. Y que la vamos a reivindicar porque a los tres nos va a gustar. A ver. Y además lo parece específicamente dicho de esta manera. Tomates de la huerta. Ah, sí. No tomates de estos. Que saben mejor. Tomates de la huerta que saben mejor. Estamos de acuerdo, es un manjar. Es un manjar en temporada. Sí. Y un manjar impagable. Sí, pero merece la pena. Merece la pena la diferencia de sabor, David, de un tomate, tú lo sabes. Vamos, es que, de la huerta a esos de por ahí que compramos. Y en época andamos todos como locos para buscarlos. Bueno, ya, pero que últimamente entre el precio del tomate, el precio de los huevos y el precio yo creo que vamos a acabar haciéndonos, no sé. Tienes que montar una huerta. ¿Una huertina? Yo ya tuve. Ajá. Hace años. Y tenía huertas, tomates. ¿Te daba bien? Sí. Tenía patatas, tomates. Al principio también lechugas, pero las lechugas que al final se acababan comiendo los caracoles. Ya. Por mucho que lo intentaba. Así que nada. Pimientos y perejil. Tenía un montón de perejil. Se daba muy bien el perejil. Y y cebollas. Sí. Y luego tengo dos cosas apuntadas que no son necesarias en nuestra vida. A ver. Sabes que siempre apunto lo que... ¿Qué vas a decir? Bueno, ¿Las alcaparras? Las alcaparras. Sí, efectivamente. Salsa de alcaparras no nos aporta absolutamente nada. Pensé, esto va a ser algo que Javi y va a decir aquí que voy a crear una polémica porque a lo mejor... ¿Vas a empezar otra vez con el melocotón? No, voy a crear una polémica porque a lo mejor alguno de los dos me lleva a la contraria. Pero yo los eliminaría completamente. Del mundo sí. mundial. A ver, que son los espárragos.
Bueno. Discrepo. Pero a lo mejor es porque no has comido espárragos de Navarra bien hechos. Claro, discrepo. Ya estamos tirando para la zona de... Claro. Oye, que es que yo No, vivía allí pero muchos años y sí, cuando los tiene coges de razón. la huerta Sí, sí. y los haces tú además, los Sí. pelas, los cueces, tal, no sé qué, no tienen nada que ver. Y Era los lo de que te iba a allí... decir. no sé, es Yo que, nunca fui. a ver, los de ahora son Sí, sí. de otros países. A Es mí como nunca los me prestaron, ¿eh? pimientos. Nunca me gustaron. Nunca me gustaron los espárragos hasta que, como bien dice Verónica, probé unos de Navarra y Claro. sabe a Eso otra es como historia. los pimientos. Sí, Tú sí. no has visto cuando coges los pimientos embotados, los estos, si tú vas a la parte de A Tolosa, ¿eh? Lodosa, Claro. tú te vas allí, que además huele el pueblo, bueno, Sí. todo el pueblo y todos los alrededores, Sartaguda y todos estos pueblos, si tú te vas allí a cuando lo hacen y tal, no tiene nada que ver, pero nada que ver con el... No me gusta el pimiento de lata, eso estamos de No, acuerdo. pero es el pimiento embotado en cristal, es O sea, a distinto. mí eso sí, es- mucho, En mucho. botado sí, pero el de lata no. Cierto, vale, sí, porque claro. Bueno, porque pero a es ver, en menor. lata depende también cómo lo hagan, es que es El de como lata, todo. sí, luego El lo- de lata que te ponen en cualquier sitio no aporta nada. Pero No, es que, eso ¿veis? no, no, Volvemos no. a lo mismo. Te estoy hablando de Lodosa, Sartaguda, ¿Oíste? Pero en un sartén con un pelín de aceite de oliva, pasa un y poquitín. un ajo, ya y eso gana, que a mí el ¿eh? ajo Sí, no sí, me sí. gusta, Eso pero ya el gana. pimiento. Y luego, bueno, los pimientos rellenos que hace Escucha, mi vamos a madre. reconvertirlo, vamos a hacer de él un paisano. ¿Qué va, qué va? ¿Tenemos algún contenido Los más? pimientos rellenos de carne, Muy Sí. bonito. son muy Sí. típicos Sí, allí sí, en el sí. País Vasco, pues allí se comen mucho y están muy Pero buenos. porque, está- está- picadillo. pero Están porque, muy está- buenos. porque están rellenos. Sí. Ya, bueno, pero tienen su... ¿Tenemos algún su- contenido más, señora García Peña? ¿De qué? O- ¿De qué? ¿Te queda algo? Gastronómico, ¿Te gastronómico. queda algo? Mira, el filet de no sé qué de la Meumire, ese era francés también, Pero- ese no lo has apuntado. Pero se dice así o... Filet de no Filé sé de qué. no sé qué, de la de no sé A qué, ver, igual no sé. No, De pues da la igual, da página igual. 157. Ese se me escapó, igual. se me escapó. Vamos, sí. sí, tengo yo aquí apuntado la página 150. Es que yo apunto las páginas donde está, porque si no luego no me acuerdo. Sí. Mira, aquí, filet de Luque, o sea, filete de Luque, del prota, Del protagonista, sí. a la Meuniere. ¿Cómo se pronuncia eso? No sé. Menier- No me Menier- haga pronunciar cosas Menier. en francés. O tal Menier. vez Dipuse, Ah. Dipuse, o algo así. ¿Es Sí, como sí. había más cosas francesas? Muy bien. Y nada, pues eso, el coñac. Que el coñac, por cierto, que se parece a nuestro Jerez, a nuestro Al brandy. al brandy. Lo que pasa que es porque ellos tienen la denominación de origen Eso coñac es. y es de la... Pero hay una diferencia, ¿no? Sí, porque ellos tienen unas reglas muy estrictas sobre las dos destilaciones que tiene que hacer la bebida, por ejemplo, que tiene que ser además en unos alambiques concretos y luego tiene que estar en unas barricas de roble francés durante no sé cuánto tiempo. Entonces las características del coñac son distintas que nuestro brandy. Pero bueno, nosotros tenemos aquí también muy buen brandy, sobre todo hay dos zonas, una que sería en Cádiz y la otra sería la del Penedés, que también tienen muy buenos brandis. Bueno, compro brandy de Penedés. Pues tienen uno muy Ah. bueno, sí, también. Y entonces, bueno, pues esas son las dos zonas y a ver, lo que pasa que, bueno, el coñac tiene la fama. Y por cierto, señoras muy bueno, y señores, a ver. no lo flambeen en su casa, que no hay sitio, que luego pasa... No, Que no. yo- Pero hay accidentes, claro, hay estamos en accidentes. fechas en las que la gente se anima a hacer cosas de flambeados y luego pasa lo que pasa, háganse lugumbas con el coñac, que está mucho más bueno. Vale. Batido de chocolate, hielos y... O lean la novela con una y copa de coñac. coñac. como Eso, decía. oye, vamos a Eso. empezar el 2026 con Javi Solís y Verónica García Peña, que va a prestar y una buena manera de empezar. Un abrazo fuerte, muchas gracias. Un A ti. abrazo, David. Hasta luego.